Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dades mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saqueen, protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuamos con nuestra tercera lección, en donde vamos a ir descubriendo cómo el mundo va hablándonos a cada uno de nosotros y seduciéndonos en sus falsedades que parecen verdades, a tal punto que tú y yo lo llegamos a aceptar en nuestras vidas como un estilo, como una norma obligatoria que tú y yo debemos de cumplir. Es preciso que tú y yo nos vayamos dando cuenta de cómo el mundo va quitando el lugar de Dios en nuestro corazón y de cómo esto nos va esclavizando a cada uno de nosotros en el pecado. En la primera lección hemos visto acerca de qué es el mundo, qué es ese lugar pecaminoso, de vanidades desordenadas y de cómo esto nos lleva a un pecado, o hemos visto a una herida o a una debilidad que es la soberbia. Y la soberbia dijimos que es el poder desordenado. Hoy vamos a ver un tema muy excelente para que tú y yo vayamos descubriendo si estamos inmiscuidos en esto, ¿no? Si estamos inmersos en esto. Esto lleva por título, esta lección o catequesis lleva por título, el placer es bueno. Estamos en el proceso de consagración a Jesús por María, en donde estamos desarrollando este primer bloque del conocimiento del mundo, y para poder consagrarnos a Jesús tenemos que vaciarnos de ese espíritu del mundo. Tenemos que quitar del trono de Dios en nuestro corazón, que está ocupado por el mundo, para que Dios venga a utilizar ese trono que le corresponde. Porque tú y yo somos templo vivo de Dios, templo vivo de la Santísima Trinidad. Queridos hermanos, entonces, es necesario que pidamos a Dios una de las virtudes. ¿Para qué? Para que nos capacite y nos enseñe a amar, para que podamos ver a Dios. Jesús nos dice a través de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8, nos dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, es precisamente los que están limpios de corazón verán a Dios. Y tú y yo queremos ver a Dios, ¿verdad? Pero no solamente verlo quizás en el cielo, sino a través de la creación. Ver a Dios en los hombres, ver a Dios en la familia, ver a Dios en el esposo, en la esposa, ver a Dios en los amigos, ver a Dios en los hijos, ¿no? Entonces nosotros necesitamos ver siempre a Dios en las personas que nos rodean. Pero solamente los de limpio corazón, como dice la palabra de Dios, van a poder ver a Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona está sucio, está con tinieblas en el corazón, no ve a Dios en los demás. Solamente ve sus propios intereses, solamente ve un pedazo de carne, o solamente ve a personas que son capaces de satisfacer sus apetitos sexuales. Y es por eso que hoy vamos a enfocarnos en este punto, necesariamente en este punto del placer desordenado. Entonces, decíamos que tenemos que pedir a Dios esa virtud para que tú y yo podamos ver a Dios
ya, como les dije, no solamente quizás en el cielo, sino en su creación. Necesitamos pedir esa virtud. Señor, dame la virtud de la limpieza de corazón para yo poder descubrir tu rostro en los demás, para yo poder descubrir tu rostro en mí mismo, para yo poder descubrir tu rostro en las demás personas, en toda tu creación. Entonces, queridos hermanos, les digo que la persona sucio del corazón solamente va a ver sus propios intereses, va a ver en las personas como un objeto, va a ver a las personas como un medio de uso para su beneficio personal. El pecado original viene a desvirtuar. Decíamos la clase pasada que el pecado original desordenó toda esa inclinación natural buena hacia el placer, hacia el poder y hacia las riquezas, que son muy buenos porque Dios mismo nos lo da y lo depositó en nuestro corazón. Pero con el pecado original, ¿qué pasó? El pecado original vino a desordenar todo esto. Es así que hoy se ve el placer desordenado que se deriva en la lujuria, el poder desordenado que se deriva en la soberbia y el tener desordenado que se deriva en la avaricia. Entonces, todos estos pecados, todos estos placeres desordenados esclavizan de una y otra forma al hombre, esclavizan y manchan el corazón, nos atan al pecado, nos atan a la mezquindad de perder nuestra propia identidad como hijos e hijas de Dios. Entonces, estoy diciendo que vamos a hablar precisamente de ese placer desordenado y de cómo esto se vuelve como un factor de peligro muy grande para nuestras vidas y para nuestras almas. La persona que cae en el placer desordenado tiene el corazón marchito, tiene el corazón sin vida, tiene el corazón agonizante. El pecado que hace que el corazón se marchite, que es el pecado de la lujuria, no nos permite a nosotros ver con claridad lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, a tal punto que perdemos la noción de nuestra propia vocación y nos incapacita para saber amar como Dios quiere que nosotros amemos, como tú ames o como yo tengo que amar. Entonces, esta debilidad o este placer desordenado nos lleva a una esclavitud del pecado que mata el alma, que malogre el corazón, que daña a las personas, que nos daña a nosotros mismos. Entonces, ¿es bueno el placer? Sí, es bueno el placer. Vamos a partir por esta pregunta. Vamos a partir por la respuesta a esta pregunta. Sí es bueno el placer, porque Dios mismo dotó de placer a ciertas funciones biológicas en el ser humano. 1, placer al comer. 2, placer al dormir, al tomar algún líquido, alguna bebida, ¿no? ¿Quién no ha sentido un placer al comer un platillo favorito de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Quién no sintió un placer a tomar un refresco bien saludable, bien natural de la fruta que más nos gusta, ¿verdad? Entonces, el placer, por un lado, sí es bueno, pero el pecado original viene a cambiar el sentido de este placer. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre estalla un gran combate entre el espíritu y la carne. Antes del pecado original, el espíritu y la carne se complacían, eran complementarios, pero con el pecado cada uno se divide y cada uno quiere hacer. El espíritu por su lado nos quiere llevar a Dios y la carne por su lado nos quiere llevar a la destrucción. Entonces, queridos hermanos, el placer es bueno, pero el pecado desordenó este orden. El pecado original transformó este orden a tal punto que el placer ha dejado de ser un medio para convertirse en un fin. ¿Cómo es esto? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo empiezo a tomar un refresco, ¿no? El medio sería para calmar la sed, para refrescarme o para, si es alguna fruta que contiene minerales, para que mi cuerpo adquiera minerales. Ahora,
Si nosotros cambiamos ese sentido, ¿no?, de un medio de recibir nutrientes y lo solamente tomamos y tomamos y tomamos y tomamos, y dicen los nutricionistas que esto no nos permite, o al cuerpo no le permite, ¿qué cosa? Captar los nutrientes necesarios. Entonces los estamos haciendo como un fin de que me gustó tanto que necesito llenarme o acabarme por sí mismo, ¿no? ¿Para qué? Para que se quede contento mi apetito de esta bebida. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, el tener relaciones sexuales. ¿Cuál es el medio de la unión del varón y la mujer? El procrear la vida. Pero cuando esto se ve desordenado, se vuelve solamente una satisfacción personal. Entonces vamos entendiendo de cómo la lujuria viene a cambiar ese sentido en la raíz del pecado original. Entonces, hermanos, es importante reconocer que la lujuria destruye personas. La lujuria daña el corazón. La lujuria paraliza el espíritu en nuestras vidas, a tal punto que nosotros prácticamente somos como muertos en vida. Debemos de romper esto, tenemos que sacar de raíz esto de nuestro corazón, porque si no, no vamos a poder o vamos a amar como debe de ser. Dije al inicio de este tema que Dios nos ha creado para amar. Fuimos creados por el amor y para el amor. Pero a consecuencia del pecado original, a consecuencia de este pecado de la lujuria, que es el placer desordenado, vuelve al hombre incapaz de saber amar de verdad. Lo incapacita. Por eso es que muchas veces vemos a personas que solamente se dejan llevar por los instintos o por los placeres, pero pocas veces vemos a personas que realmente aman de verdad. Solamente lo podemos encontrar quizás en los santos, personas que han dado todo el amor por el prójimo, pero en una persona que tiene manchado el corazón no ama de verdad. Sería mentir decir que sí ama, pero no, solamente busca su propio beneficio, busca su propio interés. Esto hace la lujuria, mata el corazón, mata el alma, nos detiene a tal punto que no somos capaces de amar como Dios nos ama, a tal punto que no somos capaces de dar esa respuesta de amor como Dios nos dice que demos esa respuesta de amar a los demás. Entonces entendamos esto, y para poder amar y para saber amar, tenemos que sacar de raíz de nuestro corazón. Para consagrarnos a Jesús, tenemos que pedir al Señor por medio de María que saque de nuestro corazón de raíz la lujuria para poder contemplar a Jesucristo en el cielo. La virtud de limpios de corazón. Necesitamos pedir esto. Tú y yo necesitamos pedir esto. Y hoy más que nunca a gritar, a decir, Señor, dame esta virtud para yo poder mirarte en los demás, para yo poder mirarte en el cielo. Entonces, hermanos, la lujuria es un pecado que destruye el alma. Y miren, cómo la lujuria cambia ese concepto sobre las personas. ¿Por qué? Porque la lujuria nos lleva a ver a las personas como cosas u objetos. Hay una frase que dice, usa las cosas y ama a las personas. Pero hoy en día, ¿qué hacemos? Amamos las cosas y usamos a las personas. Cómo la lujuria va cambiando ese concepto. Por eso decía que la lujuria nos incapacita para amar de verdad, para amar de a de veras. Nos vuelve incapaces. Hoy la sociedad se ha hecho tan experta en el sexo y tan inexperta en el amor. Hermanos, en este proceso de consagración necesitamos pedir a la Virgen María que nos regale esa virtud de ser limpios del corazón. En pocas palabras, esa virtud de la castidad. La virtud de la pureza nos capacita para saber amar de verdad a los demás. La virtud de la pureza nos ayuda a identificar quiénes tienen que ser las personas idóneas que tienen que quedar en nuestras vidas y de cómo esto nos ayuda a regular nuestra sexualidad. La pureza nos ayuda, es como un instrumento de control que nos ayuda a regular nuestros instintos. Cuando el placer es desordenado, se vuelve desordenado, es como el fuego.
Cuando el fuego no tiene control, ¿qué pasa? Empieza a quemar y provoca daños, provoca estragos. Así es la lujuria. Cuando no tiene control, cuando no sabemos controlar, esto se vuelve un peligro para nosotros. ¿Por qué? Porque con esto conllevamos muchas veces a adquirir enfermedades de transmisión sexual. Muchas veces con esto también se provoca tantos índices en el mundo de abortos. Entonces, queridos hermanos, esto, la lujuria, es esa puerta para los pecados más mortales que podemos cometer tú y yo. Tenemos que cortar esto. Tenemos que sacar del corazón esto. La virtud de la pureza o la virtud de la limpieza de corazón va a ser en nosotros ¿qué cosa? Que aprendemos a ir despacio, que aprendamos a frenar esos instintos, a frenar esos obstáculos que hacen que nuestra vida espiritual sea paralizada. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, el Señor nos habla sobre la fornicación, sobre la impureza. Pero al mismo tiempo San Pablo nos da una gran catequesis de que la pureza, de que la virtud de la castidad realmente es la mejor catequesis del amor. Porque el que se sabe guardar, el que se sabe esperar, es porque realmente ama de verdad y busca el bien de la otra persona y busca el bien de sí mismo. Pero esto no quiero decir que de repente nosotros estamos en esto y ya fuimos. No, pero Dios puede hacer nueva todas las cosas. Dios es capaz de hacer nuevo todas las cosas. Solamente es decisión de cada uno de nosotros. Es decisión de decir al Señor, Señor, yo estoy metido en esto y quiero tener una vida digna y agradable para que de ahora en adelante tú mismo me capacites para saber amar. Hermanos, esto nos implica ¿qué cosa? Esto nos implica a renunciar muchas veces a la pornografía, nos implica a vivir una sexualidad sana en nuestro matrimonio, para los que son casados, y al mismo tiempo implica cuidar nuestra manera de vestir, cuidar nuestra forma de vestir. La fornicación destruye relaciones y los destruye a tal punto que es capaz de hacer trizas a los seres humanos, que es capaz de hacer trizas al hombre y a la mujer, porque ambos se usan como objetos de satisfacción personal. Entonces, la fornicación destruye a personas, destruye relaciones. A tal punto, mis queridos amigos y hermanos, que esto nos lleva ¿a qué? A mirar a las personas como objetos, solamente como un medio de satisfacción personal. Tenemos que pedir ayuda a la Santísima Virgen María para no seguir manchándonos, para no seguir denigrándonos a cada uno de nosotros o uno a uno. La fornicación nos hace personas egoístas porque solamente vemos en nosotros y no vemos en la otra persona. ¿Se dan cuenta cuánto nos daña este placer desordenado? ¿Cuánto peligro causa en nuestras vidas? ¿Cuánto dolor causa? Porque las personas que están atados en esto viven un vacío existencial tan profundo que solamente buscan llenarse de esto. Hoy en día, la adicción del siglo XXI es la pornografía y el sexo libre. Hoy en día, eso es la adicción de esta sociedad, la adicción de este mundo. Incluso en el matrimonio podemos ver personas o los esposos se pueden ver como objetos sexuales, como un objeto de satisfacción. Entonces, el sexo, mis queridos hermanos, el sexo une almas, ata almas. ¿Por qué? Porque es la apertura de todo tu ser. Tú abres tu ser, tú abres tu vida, entregas tu alma, entregas tu cuerpo. Imagínate cuántas personas van atadas a otras personas. Físicamente quizás no, pero en el alma están atadas a tantas y a tantas personas. Es por eso el fracaso en las relaciones sentimentales. Cómo las personas fracasan en estos aspectos. ¿Por qué? Porque están atados a otras personas, están atados a almas de otras personas.
Y para eso es necesario romper esos vínculos. Tenemos que romper esos lazos que nosotros mismos hemos ido creando, hemos ido atándonos. Por eso Jesús decía lo que cuando el hombre se une a la mujer, ya no son dos, sino son uno solo. Y si nosotros entendiéramos estos, hermanos, quizás no hubiese hoy en día abortos, no hubiesen hoy en día peligros de divorcios en los hogares, no hubiese enfermedades de transmisión sexual. Viviríamos de acuerdo al plan de Dios. Pero el pecado hace que esto se desvirtúe. El pecado hace que esto realmente sea, o lo tomemos a esto tan valioso, pero como algo de diversión, como algo momentáneo, como algo de placer. Aquí influye algo, y es muchas veces también la forma como nos vestimos. A veces con nuestra forma de vestir también estamos incitando a los demás a que tengan esos deseos o esas llamas infernales de esta pasión desordenada y que nosotros mismos nos exhibamos a los demás. Mujeres, no se expongan a los hombres. Hombres, no se expongan a las mujeres. Tenemos que tener modestia al momento de vestirnos. Tenemos que tener pudor al momento de vestirnos. Sí, necesitamos esta modestia hoy en día. No importa que nos digan anticuados, pero tú y yo sabemos y reconocemos que estamos cuidando esta dignidad, que estamos cuidando este cuerpo, no como un objeto de placer, no como un objeto de diversión, sino como algo sagrado que se va a dar a su persona idónea, que se va a dar a esa persona indicada que el Señor le va a mandar. Si entendiéramos esto, sería distinto la situación. Si entendiéramos esto, mis hermanos, sería muy distinto nuestra forma de ver a la familia. Sería muy distinto de entender el término, qué es una familia, qué es un esposo, qué es una esposa, qué son los hijos. Sería distinto nuestra noción. Es por eso que encontramos ataduras en el corazón y por más que nosotros queremos amar, abrirnos a otras personas, no vamos a poder porque hay lazos que nos vinculan, lazos que nos unen a esto y que no nos van a poder o no nos va a permitir amar, abrirnos al amor. Necesitamos hacer esto. Necesitamos que Dios trabaje en nuestras vidas y que tú abras tu corazón para que Dios pueda trabajar en tu vida. Cuando hay placer desordenado, cuando hay lujuria, existen celos enfermizos. Existen celos o estas famosas frases que hoy en día se dice relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque desvirtuamos el verdadero ideal de nuestro corazón. Dios creó al hombre con el ideal de amar. ¿Quién no ha tenido en su corazón, quién no tiene en su corazón ese ideal de encontrar a la persona idónea? Pero muchas veces nosotros mismos lo alejamos porque nos adelantamos. Lo alejamos porque nos adelantamos. Hermano, hermana, pidamos ayuda a la Virgen. Pidamos ayuda y la Virgen nos va a ayudar. Ella es pura. Ella es pura. María es virgen. Y solamente en ella descubriremos esa fuente de castidad, esa fuente de gracia, esa fuente de pureza. Solo con María nuestro corazón va a ser capaz de ser limpio para poder ver a Dios. Saquemos la lujuria de nuestras vidas. Saquemos estos placeres desordenados de nuestras vidas y vamos a ver que vamos a tener mejor capacidad de discernimiento para saber si la persona es la indicada o es el indicado con quien yo tengo que formar un hogar, pero un hogar santo, un hogar santificado. El hombre y la mujer que mira con lujuria solamente ve la carne, solamente ve el cuerpo, solamente ve lo físico. Cuando esto envejece o cuando ya pasa el gusto, va en busca de otro, va en busca de otra. Así es. Esto es una esclavitud. Tú decides si lo sacas o te quedas. Pero yo te puedo decir esto, si tú permaneces en esto, tu consagración no tendrá efecto. Y si tú le sacas de raíz, Dios obrará grandes cosas en tu vida y María también. Vamos a pedir ayuda a la Santísima Virgen María para que nos dé la fuerza para erradicar de raíz todo aquello que hay en nuestro corazón.
ya sea en el estado en el que nos encontremos, casados, solteros o como consagrados a Dios, para que la Virgen nos ayude a tener esa pureza en el corazón para ser fiel a Dios en la vocación que Él nos ha llamado. Entendemos, Santísima Virgen María, que tú nos has dado esta virtud, que Dios y Jesús ha querido sembrar esta virtud en el corazón del hombre para que podamos ser fieles, para que podamos alcanzar esa santidad con la persona que tú vayas a poner en nuestro camino, Señor. El matrimonio es una vocación muy hermosa, porque es ahí, Señor, donde cada uno de nosotros, quienes hemos sido llamados a esta vocación, podemos santificarnos. Y aquellos que estamos en preparación, quizás el corazón para encontrar a la persona idónea, necesitamos también prepararnos para ser buenos esposos, para que sean buenas esposas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y solo así vamos a poder ser limpios de corazón. Danos esta virtud para poder mirarte, no solamente en el cielo, sino en todas las personas que nos rodean. Amén. Práctica. La práctica que les voy a dejar, queridos hermanos, es que tienen que revisar su ropero y empezar a eliminar aquellas vestimentas o ropas indecentes que provocan o incitan al pecado. Solo así vamos a poder ir desprendiéndonos de ese mundo de la lujuria que estamos atrapados. Y segundo, vas a empezar a rezar tu rosario todos los días pidiendo a la Santísima Virgen María que te dé esta virtud para tu santificación. Que Dios los bendiga en María. Alabado sea Jesucristo.